Eran las 11:30 de la noche, cuando el Lamborghini de Mateo se detuvo bajo la lluvia. $1000 por acompañarme esta noche, le dijo a la mujer solitaria en la parada de autobús. Lo que el millonario humillado no sabía es que esos ojos decididos escondían la única verdad que podría salvarlo. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo, y deja tu like para seguir acompañándonos. La lluvia caía implacable sobre Ciudad de México aquella noche de viernes. Mateo Salvatierra apretó el volante de su Lamborghini negro hasta que sus nudillos se tornaron blancos. El reloj del tablero marcaba las 11:25 de la noche, pero para él, el tiempo se había detenido 3 horas antes, cuando toda su vida se derrumbó en el salón principal del Hotel Imperial. «Eres un fraude, Salvatierra». Las palabras de Joaquín Montero, su mayor rival, aún resonaban en sus oídos mientras conducía sin rumbo por avenidas empapadas. Este hombre construyó su imperio robando ideas, y ahora su prometida lo dejó por mí. El rostro burlón de Victoria, la mujer que amaba, apareció en su memoria. No había negado nada. Solo sonrió, tomada del brazo de Montero, mientras 200 personas de la élite empresarial lo miraban con una mezcla de lástima y satisfacción. Los mismos que ayer lo adulaban, hoy celebraban su caída. Mateo golpeó el volante. A sus 38 años, había conquistado todo. La revista Fortuna lo había nombrado el empresario más exitoso del año. Su compañía tecnológica valía miles de millones. Tenía 3 mansiones, 7 automóviles de lujo y una colección de relojes que costaba más que el presupuesto anual de un hospital pequeño. Y sin embargo, ahora sentía que no tenía nada. El semáforo cambió a rojo. La lluvia arreciaba. Fue entonces cuando la vio. En la parada de autobús, una mujer solitaria esperaba sentada. No tenía paraguas. Su suéter beige estaba ligeramente húmedo en los hombros. A pesar de la hora y la tormenta, mantenía la espalda recta y la mirada fija en algún punto del horizonte. No parecía impaciente ni asustada, solo determinada. Algo en ella captó la atención de Mateo. No era su belleza, aunque la tenía. Era esa dignidad silenciosa que contrastaba brutalmente con el circo de falsedad del que acababa de escapar. El semáforo cambió a verde, pero Mateo no avanzó. Los autos detrás comenzaron a tocar el claxon. Con un movimiento impulsivo, giró el volante y se detuvo junto a la parada. Bajó la ventanilla eléctrica. El agua se filtró ligeramente hacia el interior tapizado de cuero italiano. «Disculpe», dijo, su voz ronca tras horas de silencio. «¿Espera a alguien?» La mujer lo miró directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, solo cautela. Mateo calculó que tendría unos 30 años. Sus jeans gastados y su bolso de cuero desgastado contaban una historia de esfuerzo que él había olvidado hace tiempo. «Espero el autobús de medianoche», respondió ella con una voz clara y firme. «El último que pasa por esta zona». Mateo miró su reloj. Faltaban 25 minutos para la medianoche. «¿Puedo llevarla a algún lugar?», ofreció, sorprendiéndose a sí mismo. Ella esbozó una sonrisa incrédula. «¿Un hombre en Lamborghini ofreciéndome transporte? No, gracias. Estoy bien aquí. Le aseguro que no tiene nada que temer», insistió Mateo. «Lo que temo», respondió ella acomodando un mechón de cabello tras su oreja, «es que usted no entiende que algunas personas preferimos esperar bajo la lluvia que aceptar favores con condiciones invisibles». Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Era exactamente lo que él necesitaba escuchar esa noche. Honestidad brutal. Mateo tragó saliva. La lluvia golpeaba ahora con más fuerza. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Siempre había sido el que controlaba cada conversación, cada negociación. Pero ahora, frente a esta desconocida, se sentía expuesto. «Tengo una propuesta para usted», dijo finalmente, las palabras saliendo antes de poder procesarlas. $1000 por acompañarme esta noche. El rostro de ella se endureció. Recogió su bolso, dispuesta a marcharse. «No es lo que piensa», aclaró rápidamente Mateo. «Hay un evento al que debo asistir. El aniversario de la empresa de un viejo amigo. Todos estarán allí con sus parejas y yo». Se detuvo, sin saber cómo continuar sin revelar su humillación. «Necesito llegar con alguien». Ella lo observó con intensidad, como si pudiera ver a través de su traje caro y su auto lujoso. «¿Por qué yo? Hay servicios de acompañantes para eso. Porque usted tiene algo que ellas no.
respondió Mateo con sinceridad. Dignidad genuina. Un trueno retumbó en el cielo. Por un momento ninguno habló. El mundo parecía haberse reducido a ese pequeño espacio entre el Lamborghini y la parada de autobús. «Mi nombre es Elena», dijo finalmente ella. «Elena Durán». «Mateo Salvatierra», se presentó él, extendiendo su mano a través de la ventanilla. «Sé quién es usted», respondió Elena sin tomar su mano. «Su rostro está en todas las revistas de negocios que hojeo, mientras espero mi turno en la peluquería donde trabajo». Mateo retiró la mano, sorprendido. Había olvidado lo que era ser reconocido sin adulación. «Entonces, ¿aceptará mi propuesta?», preguntó, intentando recuperar el control de la situación. Elena miró el cielo oscuro, luego su reloj y finalmente a Mateo. «Con 3 condiciones», dijo, levantando su mano con 3 dedos extendidos. «Primera, lléveme a mi casa primero. Si voy a asistir a un evento con usted, quiero arreglarme apropiadamente». Mateo asintió. «Segunda, no $1000, 5000. Si su tiempo vale millones, el mío también tiene valor». Mateo no pudo evitar sonreír. Había negociado con los ejecutivos más duros del continente, pero nunca con alguien que tuviera tan clara su valía sin títulos ni credenciales. «Y tercera, la más importante», continuó Elena, inclinándose ligeramente hacia la ventanilla. «Quiero la verdad. ¿Por qué realmente está haciendo esto?». La sonrisa de Mateo se desvaneció. Miró al frente, donde las gotas de lluvia distorsionaban las luces de la ciudad. «Porque hoy perdí todo lo que creía importante», confesó con voz queda. «Mi novia me dejó por mi mayor rival, frente a todos mis colegas y socios. Reveló secretos, mintió sobre mí, y todos lo disfrutaron, todos los que alguna vez me adularon». Elena guardó silencio por un momento. «¿Y qué gana llevando a una estilista desconocida a un evento elegante? ¿Venganza? Dignidad», respondió Mateo, mirándola nuevamente. «Solo quiero entrar con alguien que no esté ahí por interés o conveniencia. Alguien real». Elena observó sus ojos enrojecidos, el ligero temblor en sus manos sobre el volante, el desorden en su cabello normalmente impecable. «Abra la puerta, señor Salvatierra», dijo finalmente. El sonido del seguro automático resonó bajo la lluvia. Elena se levantó, cerró los ojos un instante como tomando una decisión final y caminó hasta el auto. Cuando entró, el aroma de su perfume simple contrastó con el lujo del interior. «Calle Jacarandas, número 42, Colonia El Rosal», indicó mientras se acomodaba en el asiento de cuero. Mateo ingresó la dirección en el GPS y arrancó suavemente. «¿Trabajas cerca de aquí?», preguntó intentando iniciar una conversación. «En el centro comercial Alamedas. Soy la encargada de la peluquería Nuevo Look. 17 empleados bajo mi supervisión», respondió con un deje de orgullo. «Hoy tuvimos un evento especial, por eso salí tan tarde». Mateo asintió, sorprendido por el contraste entre su apariencia sencilla y su posición de liderazgo. «¿Y usted?», preguntó ella con una sonrisa ligera. «¿A qué se dedica cuando no recoge mujeres en paradas de autobús?». Por primera vez en esa terrible noche, Mateo rió. Una risa genuina, inesperada. «Tecnología médica», respondió. «Mi empresa desarrolla equipos para hospitales. Iniciamos con un sistema para detectar enfermedades cardíacas tempranamente. Ahora hacemos de todo, desde prótesis impresas en 3D hasta robots para cirugías complejas». «Salvavidas, entonces», observó Elena. «Los médicos salvan vidas. Yo solo fabrico las herramientas», aclaró Mateo, girando en una avenida menos transitada. «Las herramientas correctas marcan la diferencia. Mi abuela está viva gracias a un marcapasos. Alguien lo fabricó». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ya no era incómodo. La lluvia había amainado ligeramente cuando llegaron a un barrio de clase media. Edificios de apartamentos de 5 pisos, algunos comercios cerrados y calles tranquilas. «Es aquí», indicó Elena cuando se detuvieron frente a un edificio de fachada terracota. «El evento es a la 1, ¿verdad?». Mateo miró su reloj. 12:05. «Sí, pero estaré lista en 40 minutos», le interrumpió Elena. «Espéreme aquí o vaya por un café y regrese. Pero si no vuelve, entenderé que cambió de opinión. Sin rencores». Antes de que pudiera responder, Elena había abierto la puerta y salido al exterior. La lluvia mojó ligeramente su cabello mientras corría hacia la entrada del edificio.
Se detuvo un momento en la puerta, miró hacia atrás y levantó la mano en un gesto de «espere aquí», antes de desaparecer en el interior. Mateo se quedó mirando la puerta cerrada, preguntándose qué acababa de hacer. Podría irse ahora mismo, olvidar esta locura, llamar a cualquiera de las mujeres en su agenda que estarían encantadas de acompañarlo. O simplemente no asistir al evento, encerrarse en una de sus propiedades con una botella de whisky y desaparecer del mundo por unos días. Pero algo en Elena había despertado su curiosidad. Esa mezcla de dignidad y desafío. Esa honestidad sin filtros. En un mundo donde todos querían algo de él, ella parecía perfectamente capaz de seguir su vida si él se marchaba. Miró su teléfono. 7 llamadas perdidas de socios preocupados. 13 mensajes de supuestos amigos ofreciendo consuelo y un texto de Victoria. Perdón que fuera así. Algún día entenderás que te hice un favor. Con un movimiento brusco, apagó el dispositivo y lo arrojó al asiento trasero. La lluvia volvía a intensificarse, creando un manto plateado bajo las farolas. Mateo se reclinó en el asiento, cerró los ojos y por primera vez en ese día sintió que podía respirar sin que el pecho le doliera. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó, pero en el fondo, una voz le respondía: «Por fin algo que no tenías planeado. Por fin algo real». Y así, con el suave golpeteo de la lluvia sobre el techo de su auto, Mateo Salvatierra esperó a una mujer que horas antes ni siquiera sabía que existía, sin imaginar que ese encuentro fortuito estaba a punto de cambiarlo todo. 43 minutos después, la puerta del edificio terracota se abrió. Mateo, que había permanecido en el auto observando la lluvia golpear el parabrisas, se irguió instintivamente. Lo que vio lo dejó sin aliento. Elena caminaba hacia él envuelta en un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su silueta. El color contrastaba dramáticamente con la noche lluviosa y gris. Su cabello, antes recogido descuidadamente, ahora caía en ondas elegantes sobre sus hombros. El maquillaje, sutil pero preciso, resaltaba unos ojos que parecían contener todas las historias del mundo. Salió rápidamente del auto con un paraguas que había encontrado en la guantera y corrió para protegerla de la lluvia. Al acercarse, notó que el vestido, aunque espectacular, no era nuevo. Tenía ese aire de prenda guardada para ocasiones especiales, cuidada con esmero pero que había vivido otras noches importantes. ¿Sorprendido?, preguntó ella con una sonrisa mientras él abría la puerta del copiloto. Impresionado, corrigió Mateo sin poder apartar la mirada. Una vez dentro del vehículo, Elena acomodó su pequeño bolso de fiesta sobre su regazo. El interior olía ahora a jazmín, un aroma delicado que hacía juego con su presencia. «El vestido era de mi madre», explicó ella como leyendo sus pensamientos. «Lo guardaba para ocasiones importantes. Creo que esta califica como una». Mateo encendió el motor. El ronroneo del Lamborghini llenó el silencio momentáneo. «Antes de irnos», dijo Elena girándose para mirarlo directamente, «necesito saber a qué me enfrento exactamente. ¿Quiénes estarán allí? ¿Qué debo esperar?» Mateo tomó aire. La determinación en los ojos de Elena le recordó que esto no era un juego para ella. Merecía saber la verdad. «Es el aniversario de fundación de Grupo Altamira», comenzó explicando. «Fernando Altamira es un viejo amigo, o eso creía. Su empresa y la mía han colaborado durante años. Toda la élite empresarial estará allí, incluidos Victoria y su nuevo hombre», completó Elena. Mateo asintió, apretando ligeramente el volante. «Joaquín Montero, mi mayor competidor, y aparentemente el amante de Victoria desde hace meses. Hoy, durante una cena con inversionistas, revelaron su relación y él aprovechó para acusarme públicamente de fraude, de robar ideas, de construir mi éxito a costa de otros». El rostro de Elena mostró una mezcla de comprensión y algo parecido a la indignación. «Y ahora quieres entrar a esa fiesta con la cabeza alta, demostrar que sigues de pie», afirmó, no como pregunta sino como confirmación. «Suena patético cuando lo dices así», reconoció Mateo con una sonrisa amarga. «No», respondió ella con firmeza. «Suena humano. El trayecto hacia el exclusivo Club Mirador, ubicado en la zona más elevada de la ciudad, transcurrió entre conversaciones sorprendentemente naturales. Elena preguntaba sobre su empresa, no con la fascinación típica de quien se acerca al poder, sino con la curiosidad genuina de quien desea entender.
¿Cómo empezaste?, preguntó mientras las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanillas. Mateo sonrió recordando. Con una deuda de $80,000 y un prototipo que fallaba 4 de cada 5 veces, confesó. Mi padre había muerto de un infarto que podría haberse prevenido con diagnóstico temprano. Quería crear algo que detectara señales cardíacas anómalas antes de que fuera tarde. ¿Cuántos años tenías? 23, recién graduado de ingeniería. Todos me decían que era una locura, que debía buscar un trabajo seguro. Pero no escuchaste, observó Elena. Nunca he sido bueno escuchando consejos, admitió con una sonrisa. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste a ser encargada de la peluquería? El rostro de Elena se iluminó ligeramente. Empecé lavando cabello a los 16 años. Mi madre se había quedado sola con 3 hijos y el dinero no alcanzaba. Aprendí mirando, preguntando. Cada técnica, cada producto. A los 20 ya tenía mis propias clientas. A los 25, cuando la dueña quiso vender, conseguí un préstamo imposible y me arriesgué. Valió la pena. Cada segundo, afirmó ella con convicción. 17 familias dependen de las decisiones que tomo. Es una responsabilidad enorme, pero también un privilegio. Mateo la observó de reojo. En su mundo, rodeado de herederos y ejecutivos formados en las mejores universidades, rara vez encontraba a alguien que entendiera verdaderamente lo que significaba construir algo desde cero. El GPS anunció que habían llegado a su destino. Una imponente construcción moderna se elevaba frente a ellos, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Una fila de autos lujosos esperaba para dejar a sus ocupantes en la entrada principal, donde una alfombra roja protegía a los invitados de la lluvia persistente. Mateo detuvo el auto a unos metros de la entrada. «Aún podemos dar la vuelta», ofreció, sintiendo repentinamente el peso de lo que estaba a punto de hacer. «Puedo llevarte a casa y olvidar todo esto». Elena lo miró fijamente por unos segundos. «¿Es eso lo que quieres? ¿Huir?» «No sería la primera vez», confesó él en voz baja. «Cuando mi padre murió, desaparecí 2 semanas. Cuando mi primer negocio fracasó, me escondí 1 mes. Siempre he sido bueno escapando. Y sin embargo, siempre has regresado para enfrentarlo todo», señaló ella. Mateo levantó la mirada, sorprendido por la observación. «Si me trajiste aquí», continuó Elena con firmeza, «es porque una parte de ti quiere demostrar algo, no a ellos, a ti mismo». Mateo guardó silencio, asimilando sus palabras. «Además», añadió ella con una sonrisa desafiante, «ya me puse este vestido, y mi madre siempre decía que un vestido rojo nunca debe desperdiciarse quedándose en casa». Por primera vez esa noche, Mateo rió con genuina alegría. Con un movimiento decidido, puso el auto en marcha y avanzó hacia la entrada. Un valet con uniforme impecable abrió la puerta del Lamborghini. Las miradas de los presentes se dirigieron instintivamente hacia el auto, reconociendo el distintivo rugido del motor. Mateo rodeó el vehículo y abrió la puerta del copiloto, ofreciendo su mano a Elena. Cuando ella emergió del interior, un murmullo recorrió la fila de personas que esperaban entrar. El vestido rojo capturó todas las miradas, pero fue su presencia serena lo que mantuvo la atención. No intentaba impresionar ni encajar. Simplemente existía, cómoda en su propia piel, con esa seguridad que solo poseen quienes han luchado por cada centímetro de su existencia. Mateo le ofreció su brazo, y ella lo tomó con naturalidad, como si hubieran asistido juntos a cientos de eventos similares. «Todos nos miran», susurró él mientras subían los escalones hacia la entrada. «Déjalos mirar», respondió Elena. «Ver no es lo mismo que conocer». En la entrada, un hombre con lista en mano los recibió con una sonrisa practicada. «Señor Salvatierra, no esperábamos verlo esta noche», dijo con un tono que revelaba exactamente lo contrario. «¿Su acompañante?» «Elena Durán», respondió ella antes de que Mateo pudiera hablar. «Un placer». El hombre revisó su lista, claramente desconcertado por no encontrar el nombre. «Es mi invitada personal», aclaró Mateo con voz firme. «Fernando lo entenderá». El hombre asintió, sin atreverse a cuestionar al segundo hombre más poderoso de la industria tecnológica del país. Al cruzar las puertas del salón principal, el murmullo de conversaciones disminuyó momentáneamente. Más de 300 personas,
vestidas con las mejores galas y adornadas con joyas que costaban lo que una casa, dirigieron sus miradas hacia la pareja recién llegada. «Respira», susurró Elena, apretando suavemente el brazo de Mateo. «Están esperando que muestres debilidad. No se la des». Mateo enderezó los hombros, elevó ligeramente el mentón y avanzó con determinación hacia el centro del salón. El murmullo regresó, ahora más intenso. Podía sentir los teléfonos capturando el momento, los mensajes siendo enviados. «Salvatierra está aquí. Y no viene solo». Fernando Altamira, un hombre corpulento de 50 años con una calva brillante y ojos pequeños pero astutos, se separó de un grupo y avanzó hacia ellos. Su sorpresa era evidente, aunque intentaba disimularla tras una sonrisa cordial. «Mateo, qué sorpresa tan inesperada», dijo extendiendo su mano. «No creímos que vendrías después de lo ocurrido esta tarde». «No me perdería tu aniversario por nada del mundo, Fernando», respondió Mateo, estrechando su mano con firmeza. «Permíteme presentarte a Elena Durán». Fernando tomó la mano de Elena y la besó con exagerada galantería. «Un verdadero placer, señorita Durán. ¿Puedo preguntar a qué se dedica?» «Dirijo un negocio de transformación», respondió ella con una sonrisa enigmática. «¿Consultora de imagen?», aventuró Fernando. «Algo así», respondió Elena con naturalidad. «Ayudo a las personas a verse como realmente son, no como los demás esperan que sean». Fernando pareció momentáneamente desconcertado por la respuesta, pero recuperó rápidamente su compostura. «Fascinante. Deben disculparme. Tengo otros invitados que atender. Por favor, disfruten de la velada». Mientras se alejaba, Mateo se inclinó hacia Elena. «¿Transformación?», preguntó con curiosidad. «¿No es eso lo que hace una estilista?», respondió ella con un guiño. «Transformar, revelar. A veces, lo que una persona necesita no es un nuevo peinado, sino recordar quién es realmente». Un camarero pasó ofreciendo champán. Mateo tomó 2 copas y le ofreció una a Elena. «Por las transformaciones entonces», brindó él. «Y por las verdades incómodas», añadió ella, haciendo chocar suavemente su copa con la de él. Mientras bebían, Mateo notó que las miradas seguían sobre ellos. Algunos invitados fingían indiferencia, otros susurraban sin disimulo. Entre la multitud, distinguió a Victoria. Llevaba un vestido negro que había comprado durante su último viaje juntos a Milán. A su lado, Joaquín Montero sonreía con suficiencia, como un depredador satisfecho con su presa. «Ahí están», murmuró Mateo, indicando discretamente con su copa. Elena siguió su mirada. «Ella es hermosa», observó con honestidad, «pero tiene ojos tristes, como alguien que nunca está satisfecha con lo que tiene». «Nunca lo había notado», admitió Mateo, sorprendido por la precisión de la observación. «Siempre creí que era feliz». «La felicidad rara vez viene con diamantes tan grandes», señaló Elena, refiriéndose al collar que lucía Victoria. «O con hombres que sonríen así». «¿Así cómo?», preguntó Mateo. «Como si coleccionaran trofeos, no momentos». En ese instante, Victoria giró la cabeza y los vio. Su rostro registró primero incredulidad, luego algo parecido al desprecio al examinar a Elena de pies a cabeza. Se inclinó hacia Joaquín y susurró algo. Él rió con desdén, asintiendo. «Vienen hacia acá», advirtió Mateo, tensándose visiblemente. Elena tomó su mano y la apretó suavemente. «Recuerda por qué estás aquí», murmuró. «No por ellos, por ti». Victoria y Joaquín se detuvieron frente a ellos. El silencio que se formó parecía cargado de electricidad. «Mateo, qué valentía presentarte esta noche», dijo Victoria con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y veo que no perdiste tiempo en encontrar compañía». «Victoria, Joaquín», saludó Mateo con una calma que no sentía. «Les presento a Elena Durán». Joaquín la miró de arriba abajo con una sonrisa condescendiente. «Encantado». «¿Y en qué agencia trabajas, querida?». El salón pareció congelarse. La insinuación era clara y cruel. Mateo abrió la boca para defender a Elena, pero ella habló primero. «En ninguna agencia, señor Montero», respondió con una sonrisa serena. «Dirijo mi propio negocio, como ustedes. La diferencia es que yo construyo belleza, no destruyo reputaciones». El rostro de Joaquín se endureció. Victoria soltó una risa forzada. «Mateo siempre tuvo debilidad por las mujeres. Directas.
comentó con desdén, aunque normalmente con más clase. La clase, señorita, respondió Elena sin perder la compostura. No se compra en boutiques de lujo. Se forja en la adversidad y se demuestra respetando a los demás, incluso a quienes ya no forman parte de tu vida. Un tenso silencio siguió a sus palabras. Victoria, visiblemente afectada pero intentando disimularlo, tomó del brazo a Joaquín. «Disfruten de la fiesta», dijo con frialdad, «si es que pueden». Mientras se alejaban, Mateo miró a Elena con asombro. «¿Eso fue demasiado?», preguntó ella, repentinamente insegura. «Perfecto», completó él, con una admiración que no pudo ocultar. «Absolutamente perfecto». La noche avanzaba y, contra todo pronóstico, Mateo comenzaba a disfrutar genuinamente. Elena no pretendía conocer los intrincados detalles del mundo empresarial, pero escuchaba con interés genuino, hacía preguntas pertinentes y conectaba fácilmente con las personas que Mateo le presentaba. Cuando la orquesta comenzó a tocar, Mateo la invitó a bailar casi sin pensarlo. «No sé si pueda seguir el ritmo», confesó ella con una sonrisa nerviosa. «Mis habilidades de baile se limitan a fiestas familiares». «Confía en mí», respondió él, guiándola suavemente hacia la pista. «Solo déjate llevar». Bajo las suaves luces de la pista, mientras se movían al compás de un vals lento, algo cambió sutilmente entre ellos. Ya no eran dos desconocidos unidos por un acuerdo monetario. Había una conexión que ninguno de los dos había anticipado. «¿Por qué nunca te casaste?», preguntó ella en voz baja, sorprendiéndose a sí misma por la pregunta personal. Mateo la miró a los ojos mientras giraban lentamente. «Nunca encontré tiempo», respondió con honestidad. «Siempre había una meta más, un logro pendiente, una nueva adquisición. Victoria llegó cuando ya había construido mi imperio. Creí que era perfecta, inteligente, hermosa, del mismo mundo. Lo que no vi fue que amaba lo que yo representaba, no quién era yo realmente». «¿Y quién eres realmente, Mateo Salvatierra?», preguntó Elena, su voz apenas audible sobre la música, bajo los titulares y las portadas de revistas. La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie le había preguntado eso en años. Todos asumían que lo conocían. El empresario brillante, el visionario tecnológico, el millonario implacable. «No estoy seguro de saberlo ya», confesó finalmente. «Hubo un tiempo en que solo quería crear algo que salvara vidas, como la de mi padre. Luego vino el éxito, el reconocimiento, las expectativas, y me perdí en el camino». Elena asintió, como si entendiera perfectamente. «A veces necesitamos perderlo todo para recordar quiénes éramos antes de tenerlo», dijo suavemente. «Mi madre solía decirlo después de que mi padre nos abandonara. Parecía el fin del mundo entonces. Ahora sé que fue el comienzo de algo mejor». La música terminó, pero ninguno de los dos hizo ademán de separarse. Por un momento, el salón lleno de gente desapareció, y solo existían ellos, conectados por algo más profundo que las circunstancias que los habían unido. El momento fue interrumpido por el sonido de una copa, siendo golpeada para llamar la atención. En el escenario principal, Fernando Altamira se preparaba para dar su discurso de aniversario. Regresaron a su mesa, donde Fernando agradeció a todos los presentes, destacando especialmente a sus socios más importantes. Cuando mencionó a Joaquín Montero como el futuro de la industria, las miradas se dirigieron discretamente hacia Mateo. Después, para sorpresa de todos, Joaquín tomó el micrófono. «Gracias, Fernando, por tus palabras», comenzó con falsa modestia. «Como muchos saben, hoy no solo celebramos el aniversario de Grupo Altamira, sino también el comienzo de una nueva era en nuestra industria». Sus ojos se fijaron directamente en Mateo. «Una era donde la innovación genuina prevalecerá sobre el fraude y el plagio, donde las ideas originales serán reconocidas y protegidas». Los murmullos aumentaron. No había duda a quién se dirigía la acusación apenas velada. «Hoy mismo», continuó Joaquín, «hemos presentado una demanda formal contra cierta empresa que ha construido su éxito robando propiedad intelectual ajena». El salón entero contuvo la respiración. Fernando parecía incómodo, pero no intervino. «Mentira». La voz de Mateo resonó mientras se ponía de pie. Todas las miradas se volvieron hacia él. Elena se levantó a su lado, tomando discretamente su mano. «¿Tienes documentos, Joaquín?»,
¿Pruebas? ¿O solo palabras vacías y un romance conveniente?, desafió Mateo, avanzando hacia el escenario. Joaquín sonrió con malicia. Tenemos testigos, tenemos documentación, y pronto tendremos tu empresa. Lo que tienes, intervino Elena inesperadamente, su voz clara y firme, es envidia. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Joaquín la miró con desdén. ¿Y tú quién eres para hablar de negocios que ni siquiera entiendes, querida? Elena avanzó junto a Mateo, sin soltar su mano. No necesito entender de negocios tecnológicos para reconocer la envidia cuando la veo, respondió con calma. ¿Sabes qué es lo más triste en un hombre envidioso? Que no quiere lo que el otro tiene, solo quiere verlo caer. Pero el problema es que este hombre aquí, apretó la mano de Mateo, todavía está de pie. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria, desde su mesa, observaba la escena con una expresión indescifrable. Joaquín parecía no saber cómo responder. Vamos, Mateo, dijo Elena suavemente. Creo que ya hemos visto suficiente. Con dignidad, sin prisa pero sin vacilación, ambos atravesaron el salón hacia la salida. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió a hablar. Solo cuando estuvieron en el exterior, protegidos por la noche y la lluvia que seguía cayendo, Mateo se permitió respirar profundamente. Eso fue, comenzó, sin encontrar las palabras. Lo correcto, completó Elena, mirándolo con una sonrisa tranquila. Y mientras el ballet traía su auto, bajo la lluvia persistente que lavaba los restos de un día terrible, Mateo Salvatierra descubrió algo inesperado. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había luchado por él no por interés, sino por verdad. La lluvia había arreciado cuando salieron del Club Mirador. Gruesas gotas golpeaban el parabrisas del Lamborghini mientras Mateo conducía en silencio por las calles casi desiertas. El reloj del tablero marcaba las 2:27 de la madrugada. «Deberías estar furioso», comentó Elena finalmente, rompiendo el silencio. «Te acaban de acusar públicamente de fraude». Para su sorpresa, Mateo sonrió. No era la sonrisa tensa que había mostrado toda la noche, sino algo genuino, casi liberador. «Debería, ¿verdad?», respondió girando levemente hacia ella. «Pero me siento aliviado». «¿Aliviado?», Elena lo miró con desconcierto. «Durante años viví temiendo perderlo todo», explicó él mientras detenía el auto en un semáforo en rojo. «El prestigio, el reconocimiento, la admiración. Esta noche finalmente sucedió, y descubrí que sigo respirando». Elena observó su perfil recortado contra las luces de la ciudad. Había una vulnerabilidad en él que contrastaba con la imagen del poderoso empresario que aparecía en revistas y noticieros. «¿Qué harás ahora?», preguntó ella. «Luchar», respondió sin dudar. «No por el prestigio, sino por la verdad. Cada patente, cada innovación de mi empresa fue creada honestamente. No permitiré que Joaquín destruya el trabajo de cientos de personas solo por venganza». El semáforo cambió a verde y el auto avanzó suavemente. «¿Te importaría dar un pequeño desvío?», preguntó Mateo repentinamente. «Hay un lugar que quiero mostrarte». Elena asintió, intrigada. El Lamborghini giró en la siguiente intersección y comenzó a ascender por una carretera sinuosa que se alejaba del centro de la ciudad. A medida que subían, los edificios fueron quedando atrás, reemplazados por zonas boscosas y ocasionales mansiones ocultas tras altos muros. Finalmente, Mateo detuvo el auto en un mirador natural. A pesar de la lluvia, la vista era impresionante. La ciudad entera se extendía bajo ellos, un mar de luces titilantes bajo el manto de agua. «Venía aquí cuando recién empezaba», explicó Mateo, apagando el motor pero dejando la calefacción encendida. «Tenía 23 años, vivía en un apartamento minúsculo, comía fideos instantáneos 6 días a la semana y trabajaba 20 horas diarias en mi prototipo». Elena lo escuchaba con atención, observando cómo sus ojos se iluminaban al recordar. «Cuando todo parecía imposible, subía hasta aquí y miraba la ciudad», continuó. «Me prometía que algún día tendría los recursos para cambiar las cosas, para desarrollar tecnología que salvara vidas, no por fama ni dinero, sino porque nadie debería perder a un padre por falta de diagnóstico temprano». «¿Cuándo fue la última vez que viniste?», preguntó Elena suavemente. Mateo reflexionó un momento. «Hace 7 años, quizás más», admitió. «Cuando la empresa comenzó a crecer exponencialmente,
Cuando las reuniones con inversionistas reemplazaron las noches en el laboratorio, simplemente dejé de venir. Un silencio contemplativo se instaló entre ellos. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo del auto y, a lo lejos, el ocasional trueno. ¿Y tú?, preguntó Mateo girándose para mirarla directamente. Has escuchado mucho sobre mí esta noche, pero apenas sé nada sobre Elena Durán. Ella sonrió, pasando distraídamente una mano por el borde de su vestido rojo. No hay mucho que contar, respondió con sencillez. Nací en un barrio obrero. Mi padre nos abandonó cuando tenía 8 años. Mi madre crió sola a 3 hijos, limpiando casas durante el día y cosiendo por encargo durante la noche. Su voz tenía una cualidad hipnótica mientras relataba su historia, sin autocompasión pero con profunda honestidad. A los 16 dejé la escuela para ayudar con los gastos. Mi hermano mayor tenía problemas de salud. Necesitaba medicamentos caros. Una vecina me consiguió trabajo en su peluquería. Pero regresaste a estudiar, observó Mateo, recordando su manera de expresarse, su evidente inteligencia. Elena asintió. Tomaba clases nocturnas después del trabajo. Me gradué a los 20. Después estudié administración de empresas en la Universidad Estatal, mientras seguía trabajando. Fueron años duros, pero se detuvo, como si dudara en continuar. Pero, la animó Mateo. Pero nunca me sentí víctima, completó ella con firmeza. Cada obstáculo me enseñó algo. Cada sacrificio valió la pena. Mateo la observaba con creciente admiración. En su mundo de privilegios y conexiones, rara vez encontraba personas que entendieran verdaderamente el significado de la resiliencia. ¿Tu madre?, preguntó con suavidad. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Elena. Falleció hace 3 años. Cáncer. Al menos pudo ver que sus 3 hijos estaban bien encaminados. Mi hermana es profesora, mi hermano trabaja en programación, y yo tengo mi negocio. Lo siento, murmuró Mateo, instintivamente tomando su mano. Elena miró sus manos unidas y no la retiró. La intimidad del momento, la vulnerabilidad compartida, creaba un espacio donde las pretensiones parecían innecesarias. ¿Sabes qué me dijo antes de morir?, continuó Elena con voz queda. No importa cuánto tengas, sino cuánto das. Y no me refiero al dinero. Una mujer sabia, comentó Mateo. La más sabia que he conocido, afirmó Elena. Y luego añadió con una pequeña sonrisa. Ella también habría visto a través de Victoria en 5 minutos. Mateo rió, sorprendido por la observación. ¿Tan obvio era? Para alguien que ha luchado por cada centímetro de su vida, es fácil reconocer a quienes solo toman sin dar, respondió ella con sencillez. La lluvia comenzaba a amainar, transformándose en una llovizna suave. Mateo no había soltado su mano, y ella no hacía ademán de retirarla. Nunca imaginé que esta noche terminaría así, confesó él, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. Cuando te vi en esa parada de autobús, solo pensaba en, no sé, en vengarme, en salvar las apariencias. ¿Y ahora? Mateo la miró directamente, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y algo más profundo. Ahora me pregunto por qué nunca antes había tenido una conversación así, real, sin pretensiones ni agendas ocultas. Elena sonrió con cierta tristeza. Es difícil tener conversaciones reales cuando vives rodeado de espejos, Mateo. Personas que solo reflejan lo que creen que quieres ver. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Durante años, había construido un imperio tecnológico, había acumulado riqueza y poder, pero había perdido la capacidad de conectar genuinamente con otros. ¿Qué ves cuando me miras, Elena?, preguntó con repentina vulnerabilidad. ¿Al millonario? ¿Al empresario caído en desgracia? Ella lo estudió en silencio por unos segundos, como si realmente considerara la pregunta. Veo a un hombre que perdió su norte, respondió finalmente. Alguien que empezó con un propósito noble y se fue alejando de él sin darse cuenta. Veo potencial desperdiciado. No me refiero a tu éxito profesional, aclaró rápidamente. Me refiero a tu capacidad de hacer una diferencia real. Nadie le había hablado así en años, con franqueza absoluta, sin la adulación a la que estaba acostumbrado, ni el desprecio que había experimentado esa noche. Quizás tengas razón, admitió con un suspiro. En algún punto, dejé de crear por pasión y comencé a competir por orgullo. Los nuevos productos, las adquisiciones,
Todo se convirtió en una carrera contra Joaquín y otros como él. No es demasiado tarde para recordar por qué empezaste, ofreció Elena con suavidad. Algo en sus palabras, en su tono, hizo que Mateo se sintiera repentinamente expuesto, como si ella pudiera ver más allá de las capas de éxito y seguridad que había construido cuidadosamente durante años. ¿Por qué aceptaste venir conmigo esta noche?, preguntó abruptamente. Y no me digas que por el dinero. Elena retiró su mano lentamente y miró hacia la ciudad. El dinero importaba, no voy a mentirte, confesó. $5,000 significan mucho en mi mundo. Podrían ayudar a renovar equipo en la peluquería o a pagar la matrícula de mi sobrina. Hizo una pausa antes de continuar. Pero no fue solo eso, añadió, volviéndose para mirarlo nuevamente. Vi algo en tus ojos cuando te detuviste en esa parada de autobús. Vulnerabilidad, dolor real, y quizás reconocí algo de mí misma en ese dolor. ¿A qué te refieres? Elena respiró profundamente. Hace 2 años estuve comprometida, explicó con voz controlada. Él era arquitecto. Nos conocimos cuando renovaba el local de la peluquería. Parecía perfecto, talentoso, atractivo, ambicioso. Planeamos una vida juntos. Su mirada se perdió en la distancia, reviviendo recuerdos. Una semana antes de la boda, descubrí que tenía otra familia en otra ciudad. Una esposa, 2 hijos. Toda nuestra relación había sido una elaborada mentira. Lo siento, murmuró Mateo genuinamente impactado. Lo enfrenté, por supuesto, continuó ella. ¿Sabes qué me dijo? Que debería sentirme halagada, que de todas sus conquistas, yo era la única que había considerado digna de mantener a largo plazo. La indignación en su voz era palpable, pero también una fuerza que había nacido de ese dolor. Así que sí, cuando te vi esta noche, reconocí esa mirada. La de alguien que acaba de descubrir que las personas en quien confiaba no eran quienes pretendían ser. Un silencio cargado de comprensión mutua llenó el espacio entre ellos. La llovizna había cesado casi por completo, dejando tras de sí un aire limpio y el sonido distante de la ciudad que nunca dormía. ¿Sabes qué es lo más extraño?, reflexionó Mateo. Victoria me traicionó. Joaquín intenta destruirme. Y sin embargo, esta ha sido la noche más auténtica que he tenido en años. Elena sonrió. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, comentó, repitiendo la sabiduría de su madre. Mateo la miró con intensidad creciente. Algo estaba cambiando entre ellos, algo que iba más allá del acuerdo inicial, más allá de las circunstancias que los habían unido. Elena, yo... El sonido estridente de un teléfono los sobresaltó a ambos. Era el celular de Mateo, que había permanecido olvidado en el asiento trasero. Con un suspiro de frustración, Mateo lo alcanzó y miró la pantalla. Es Ricardo, mi abogado, explicó. Debe haber oído sobre las acusaciones de Joaquín. Deberías atender, sugirió Elena, rompiendo momentáneamente el hechizo que parecía haberse creado entre ellos. Mateo asintió y respondió la llamada, poniendo el teléfono en altavoz por cortesía. Ricardo, es muy tarde. Espero que sea importante. Mateo, gracias a Dios que contestas. La voz del abogado sonaba urgente. Estoy intentando localizarte desde hace horas. Tenemos un problema grave. Si es sobre las acusaciones de Joaquín, ya estoy al tanto, respondió Mateo con calma. Las enfrentaremos mañana. No es solo eso, continuó Ricardo. Han filtrado correos internos de la empresa. Correos tuyos de hace 5 años, discutiendo proyectos con Victoria. Están sacados de contexto, pero Joaquín los está usando para construir su caso de fraude intelectual. Mateo se tensó visiblemente. Eso es imposible, protestó. Esos correos estaban en servidores seguros, a menos que... Se detuvo, la realización golpeándolo con fuerza. A menos que Victoria los proporcionara, completó Ricardo sombríamente. Tenía acceso a tu cuenta personal en aquel entonces. Elena observaba en silencio, testigo de cómo la traición se profundizaba ante los ojos de Mateo. Hay más, continuó el abogado. Han congelado preventivamente las cuentas corporativas principales. Tenemos fondos de reserva, pero operativamente estamos en una situación delicada. Mateo cerró los ojos, asimilando la magnitud del golpe. ¿Quién autorizó el congelamiento?, preguntó con voz controlada. Adivina quién es el nuevo juez del distrito financiero, respondió Ricardo. Alfonso Montero, el tío de Joaquín.
Un silencio cargado siguió a esta revelación. Elena podía ver la tormenta de emociones en el rostro de Mateo. Incredulidad, ira y finalmente una determinación férrea. «Ricardo, escúchame bien», dijo finalmente Mateo, su voz recuperando la autoridad del líder que era. «Quiero que convoques al equipo legal completo mañana a las 7 de la mañana. Contacta a los desarrolladores originales de cada proyecto cuestionado. Necesitamos sus testimonios y toda la documentación de desarrollo desde el inicio». «Ya estoy en ello», aseguró Ricardo. «Pero Mateo, esto será una guerra. Joaquín ha planeado cada movimiento cuidadosamente. Entonces nosotros planearemos mejor», afirmó Mateo con determinación. «No construí esta empresa para verla destruida por mentiras. Te veré mañana, Ricardo». Terminó la llamada y se quedó mirando al frente, procesando la situación. Elena esperó, respetando su silencio. «Lo siento», dijo finalmente Mateo. «No pretendía involucrarte en todo esto». «No te disculpes», respondió ella con firmeza. Sabía que la noche sería complicada. Mateo la miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Debería llevarte a casa», dijo encendiendo el motor. «Ya es muy tarde y has tenido suficiente drama por una noche». Elena asintió, aunque una parte de ella se resistía a que la noche terminara. Mientras el Lamborghini descendía por la carretera sinuosa, ambos permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La ciudad volvió a rodearlos, ahora más tranquila en las primeras horas de la madrugada. Cuando llegaron al edificio de Elena, la lluvia había cesado por completo, dejando tras de sí calles brillantes y un cielo que comenzaba a aclararse. Mateo estacionó y, como un caballero, rodeó el auto para abrirle la puerta. Caminaron juntos hasta la entrada del edificio, donde se detuvieron, repentinamente incómodos, como adolescentes después de una primera cita. «Gracias», dijo Mateo, sacando un sobre de su chaqueta. 5.000, como acordamos. Elena miró el sobre, dudando un momento antes de tomarlo. «Fue un placer hacer negocios contigo, Mateo Salvatierra», dijo con una pequeña sonrisa, intentando aligerar el momento. Pero algo había cambiado. Lo que comenzó como una transacción se había transformado en algo más profundo, algo que ninguno de los dos había anticipado. «Elena», comenzó Mateo, su voz más suave de lo que ella había escuchado antes. «Lo que dijiste esta noche, sobre recordar por qué empecé, nadie me había hecho reflexionar así en años». Ella lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. «Solo dije lo que vi», respondió con sencillez. «Eso es precisamente lo extraordinario», continuó él. «En un mundo donde todos me dicen lo que creen que quiero oír, tú simplemente dijiste la verdad». Se miraron en silencio por un momento, la tensión entre ellos palpable pero indefinible. «Necesitaré toda la verdad que pueda conseguir en los días que vienen», añadió Mateo, con una sonrisa triste. «Parece que estoy a punto de perder todo lo que construí». «No todo está perdido, Mateo», respondió Elena con convicción. «Perdiste aliados falsos. Ahora puedes encontrar los verdaderos». Un impulso inesperado hizo que Mateo se inclinara y besara suavemente su mejilla. El gesto, simple pero cargado de significado, los sorprendió a ambos. «Buenas noches, Elena Durán», susurró. «Gracias por cambiar una noche terrible en algo memorable». «Buenas noches, Mateo», respondió ella, su voz ligeramente temblorosa. Con una última mirada, Mateo se alejó hacia su auto. Elena lo observó partir, el rugido del motor desvaneciéndose en la distancia, mientras tocaba inconscientemente la mejilla donde sus labios habían estado. En su pequeño apartamento, mientras colgaba cuidadosamente el vestido rojo que había pertenecido a su madre, Elena reflexionó sobre la extraña noche que acababa de vivir. Una noche que había comenzado como un acuerdo comercial y se había transformado en algo que no podía definir, pero que sentía profundamente. El sobre con los $5.000 descansaba sobre su mesa. Representaba la oportunidad de renovar equipos en la peluquería, tal vez incluso expandir el negocio, pero de alguna manera ya no parecía lo más importante de lo que había ganado esa noche. A kilómetros de distancia, en su penthouse con vista a la ciudad, Mateo permanecía de pie junto a la ventana, observando el amanecer que comenzaba a teñir el horizonte. En pocas horas, enfrentaría la batalla legal más importante de su vida.
Un ataque coordinado para destruir todo lo que había construido. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía extrañamente en paz. Como si algo que había perdido hace años, quizás la claridad de propósito, quizás la conexión humana genuina, estuviera regresando lentamente a su vida. En su mente resonaban las palabras de Elena: no todo está perdido. Y mientras la primera luz del día iluminaba la ciudad, Mateo Salvatierra, el hombre que lo había tenido todo y ahora podría perderlo, se encontró creyendo en esa posibilidad. Los siguientes días transcurrieron como un torbellino para Mateo. Reuniones con abogados desde el amanecer, declaraciones a la prensa, conferencias con inversionistas nerviosos y sesiones estratégicas con su equipo directivo ocupaban cada minuto de su agenda. La demanda de Joaquín había sacudido los cimientos de su imperio corporativo. Las acciones habían caído un 23%. 3 miembros importantes del consejo habían renunciado, citando diferencias irreconciliables. Los rumores se multiplicaban en los círculos empresariales y los medios especulaban abiertamente sobre la inminente caída del otrora intocable Mateo Salvatierra. Era miércoles por la tarde, exactamente una semana después de aquella fatídica noche, cuando Mateo finalmente tuvo un momento para respirar. Sentado en su oficina en el piso 42 de la torre corporativa Salvatierra, contemplaba la ciudad a sus pies. La misma ciudad que años atrás miraba desde la colina, soñando con cambiarla. El intercomunicador sonó, sacándolo de sus pensamientos. «Señor Salvatierra, su próxima reunión está por comenzar», anunció su asistente. «Todos lo esperan en la sala de juntas principal». Mateo suspiró. «Otra reunión más para evaluar daños y planear defensas». «Gracias, Laura. Iré en un momento». Antes de levantarse, su mirada se detuvo en el teléfono. Había estado a punto de llamar a Elena varias veces durante la semana, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. ¿Qué le diría? ¿Que no podía dejar de pensar en ella? ¿Que en medio del caos corporativo, su mente regresaba constantemente a esa noche bajo la lluvia? Sacudiendo la cabeza, se dirigió a la sala de juntas. 22 personas lo esperaban: abogados, ejecutivos, especialistas en relaciones públicas y asesores financieros. Los rostros graves y las expresiones tensas reflejaban la gravedad de la situación. Ricardo Torres, su abogado principal, se puso de pie cuando Mateo entró. «Mateo, tenemos novedades importantes», comenzó sin preámbulos. «Buenas y malas». «Empieza por las malas», respondió Mateo, tomando asiento a la cabeza de la mesa. Ricardo ajustó sus gafas, un gesto que Mateo conocía bien. Significaba que las noticias eran peores de lo anticipado. La jueza Morales se ha declarado incompetente para seguir el caso por conflicto de intereses, explicó. Aparentemente su esposo acaba de aceptar un puesto en una subsidiaria de Grupo Montero. Murmullos de indignación recorrieron la sala. «Esto es una farsa», intervino Carolina Vega, directora financiera. «Están comprando el sistema judicial. ¿Quién tomará el caso ahora?», preguntó Mateo, manteniendo la compostura. «Aún no lo sabemos», respondió Ricardo. «Pero hay rumores de que será asignado al juez Gutiérrez». «¿Bernardo Gutiérrez?». La preocupación era evidente en la voz de Mateo. «Es conocido por su posición anticorporativa. Nos crucificará antes de escuchar nuestros argumentos». «Precisamente», confirmó Ricardo sombríamente. Mateo respiró profundamente, controlando su frustración. «¿Y las buenas noticias?». Ricardo intercambió una mirada con Daniela Ortiz, la jefa del departamento legal. «Hemos recuperado los registros originales de desarrollo de 3 de los 5 productos cuestionados», explicó Daniela, deslizando una carpeta hacia Mateo. «Prototipos, bocetos conceptuales, registros de laboratorio, todo fechado y autentificado 4 años antes de que Montero siquiera entrara en este sector». Por primera vez en días, Mateo sintió un destello de esperanza. «Además», añadió Ricardo, «hemos localizado a Eduardo Fuentes». El nombre captó inmediatamente la atención de Mateo. «¿El programador que trabajó en los prototipos iniciales?», preguntó sorprendido. «Pensé que estaba en Europa». «Regresó hace 3 meses», confirmó Ricardo. «Y está dispuesto a testificar que el concepto básico fue desarrollado enteramente por ti, en tu apartamento, mucho antes de que Salvatierra Tech fuera siquiera una empresa formal». La reunión continuó con actualizaciones técnicas, estrategias legales y planes de contingencia.
2 horas después, cuando finalmente concluyó, Mateo se sentía mentalmente agotado pero más enfocado que en días anteriores. Mientras regresaba a su oficina, Laura lo interceptó en el pasillo. «Señor, ha tenido varias llamadas personales que creo debería conocer», dijo entregándole una lista. «Y esto llegó para usted hace 1 hora». Le extendió un sobre blanco, sin remitente. Intrigado, Mateo lo abrió mientras entraba a su despacho. Dentro había una tarjeta simple y elegante. Al abrirla, leyó: «Para recordarte por qué empezaste. El mundo necesita visionarios que no olviden su norte, especialmente cuando la tormenta arrecia». Junto a la tarjeta había una fotografía. El edificio del Hospital Infantil San Juan, donde su padre había fallecido 15 años atrás. La imagen mostraba el ala de cardiología, renovada y expandida gracias a una donación anónima que Mateo había realizado 5 años antes. Se quedó mirando la fotografía por largo tiempo, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar completamente. Tomó su teléfono y marcó un número que había memorizado sin darse cuenta. 3 tonos después, escuchó su voz. «Peluquería Nuevo Look. Habla Elena». «Elena», dijo simplemente, sorprendido por cómo el solo pronunciar su nombre aliviaba un peso invisible de sus hombros. «Soy Mateo». Hubo una pausa breve, y cuando ella habló nuevamente, Mateo pudo imaginar su sonrisa. «El famoso Mateo Salvatierra», respondió con un tono ligeramente juguetón. «He visto tu cara en todos los noticieros esta semana. No precisamente en el contexto más favorable», comentó él con una mezcla de resignación y humor. «Los titulares no definen a la persona», respondió ella. «Recibiste mi nota, supongo». «Justo ahora», confirmó Mateo. «¿Cómo supiste?» «Sobre el hospital», completó Elena. «No es difícil investigar un poco cuando alguien te intriga, especialmente cuando ese alguien aparece en cada buscador de Internet». Mateo sonrió, genuinamente conmovido por el gesto. «Me recordaste algo importante», confesó. «En medio de todo este caos corporativo, casi olvido por qué construí todo esto en primer lugar». «¿Y por qué lo construiste, Mateo?», preguntó ella suavemente. La pregunta, simple pero profunda, lo hizo detenerse a reflexionar. «Para cambiar vidas», respondió finalmente. «Para crear tecnología que pudiera prevenir tragedias como la que vivió mi familia. El dinero, el prestigio, el poder, todo eso vino después. Nunca fue el objetivo inicial. Esa es la diferencia entre tú y Montero», observó Elena. «Él construye para poseer. Tú construiste para transformar». Sus palabras resonaron con una verdad que Mateo había perdido de vista en los últimos años. «Elena», comenzó antes de poder pensarlo demasiado, «¿tienes planes para esta noche?» Hubo una pausa breve. «¿Necesitas otra acompañante para algún evento?», preguntó ella con cierta cautela. «No», respondió Mateo rápidamente. «Solo quisiera verte, sin contratos ni acuerdos. Solo 2 personas cenando juntas». El silencio que siguió pareció eterno. «¿Elena?», preguntó, temiendo haber cruzado alguna línea invisible. «Lo siento», respondió finalmente. «Es que no esperaba esto. Entiendo perfectamente si prefieres no...» «A las 8», le interrumpió ella. «Hay un pequeño restaurante en la calle Magnolias, número 78. Se llama Raíces. Nada pretencioso, pero la comida es excepcional». Mateo sonrió, sintiendo un alivio que no sabía que necesitaba. «A las 8 entonces», confirmó. «Y Elena, gracias por recordarme lo que importa. Aún no me has visto intentar comer espaguetis sin mancharme», respondió ella con una risa ligera. «Quizás reconsideres tu agradecimiento después de eso». La llamada terminó con esa nota de humor, pero el efecto en Mateo fue profundo. Por primera vez en días, sintió que podía respirar completamente, como si una parte de él, comprimida por la presión de los acontecimientos recientes, hubiera sido liberada. Con renovada energía, revisó la lista de llamadas que Laura le había entregado. Un nombre captó su atención inmediatamente: Dr. Javier Morales, director del Hospital San Juan. Intrigado, devolvió la llamada de inmediato. «Dr. Morales, habla Mateo Salvatierra. Recibí su mensaje. Señor Salvatierra, gracias por responder». La voz del médico sonaba urgente. «Necesitamos hablar sobre algo que podría ser de su interés».
Se relaciona con los sistemas de monitoreo cardíaco que su empresa desarrolló. ¿Hay algún problema con ellos?, preguntó Mateo alarmado. Todo lo contrario, respondió el doctor. Han funcionado excepcionalmente bien, tanto que hemos documentado 47 casos donde el sistema detectó anomalías que nuestros métodos convencionales habrían pasado por alto. 47 vidas salvadas, señor Salvatierra. Mateo sintió un nudo en la garganta. Esas son excelentes noticias, doctor. Hay más, continuó Morales. Estamos preparando un estudio científico para la Revista Internacional de Cardiología. Documentamos todo el proceso de implementación desde el inicio, incluyendo las fases experimentales de hace 6 años. De pronto, Mateo comprendió la relevancia. ¿Tiene registros de cuándo comenzamos a desarrollar esta tecnología? Registros completos, confirmó el médico. Fechados, firmados y verificados, incluyendo sus visitas personales para supervisar las pruebas iniciales, mucho antes de que cualquier otro sistema similar apareciera en el mercado. Una pieza crucial para su defensa legal acababa de materializarse. Mateo se sentó, procesando la información. Doctor Morales, ¿le importaría reunirse con mi equipo legal lo antes posible? Precisamente por eso llamaba, respondió el médico. Hemos sido contactados por representantes de Grupo Montero. Están intentando acceder a nuestros registros históricos. ¿Con qué propósito? No lo especificaron, explicó Morales. Pero dado lo que está sucediendo con su empresa, preferí contactarlo directamente. El sistema que desarrolló ha salvado demasiadas vidas como para que permitamos que sea utilizado en juegos corporativos. Agradezco profundamente su integridad, doctor, respondió Mateo con sinceridad. ¿Podríamos vernos mañana? A primera hora, confirmó el médico. Tras finalizar la llamada, Mateo se quedó mirando por la ventana de su oficina, una sensación de claridad expandiéndose en su mente. Quizás la tormenta que estaba enfrentando no era solo una amenaza, sino también una oportunidad para recordar lo que realmente importaba. El restaurante Raíces resultó ser exactamente como Elena lo había descrito. Un lugar pequeño y acogedor, con paredes de ladrillo expuesto, iluminación cálida y mesas de madera natural. Nada pretencioso, pero con un ambiente auténtico que resultaba más reconfortante que cualquiera de los elegantes restaurantes que Mateo frecuentaba. Llegó puntualmente a las 8, habiendo cambiado su traje formal por unos jeans oscuros y una camisa sencilla. Quería dejar al ejecutivo en la oficina, al menos por unas horas. Elena ya lo esperaba en una mesa del fondo. Llevaba un vestido casual azul marino y el cabello suelto, muy diferente de la imagen glamorosa de aquella noche en el club, pero igualmente cautivadora a los ojos de Mateo. «Llegaste», comentó ella con una sonrisa cuando él se acercó. «¿Dudabas que lo haría?», preguntó Mateo, tomando asiento frente a ella. «Imaginé que estarías lidiando con crisis corporativas, demandas multimillonarias y conspiraciones empresariales», respondió Elena con un tono ligeramente burlón. «Ya sabes, lo usual en la vida de un magnate tecnológico». Mateo rió, sorprendido por lo bien que se sentía hacerlo después de días de tensión constante. «Todo eso puede esperar una noche», afirmó, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo creía. Una camarera se acercó para tomar su orden. Elena recomendó los platos de la casa, especialidades de comida tradicional reinterpretada con ingredientes locales. Mateo, acostumbrado a restaurantes de alta cocina internacional, se dejó guiar por sus sugerencias. «Este lugar es especial para ti», observó mientras esperaban el primer plato. Elena asintió. Lo abrió Marco, el hermano de mi mejor amiga, hace 3 años. Invirtió todos sus ahorros y trabajó 7 días a la semana durante meses. Ahora tienen lista de espera los fines de semana. Una historia de éxito genuino, comentó Mateo. «Como debe ser», afirmó Elena. «Construido con pasión y esfuerzo, no con contactos privilegiados o maniobras financieras». Había una gentil crítica implícita en sus palabras, pero Mateo no se sintió ofendido. Al contrario, apreciaba su franqueza. «Solía pensar así también», confesó. «Cuando empecé, trabajaba 20 horas diarias en un apartamento minúsculo. Comía fideos instantáneos para ahorrar cada centavo que pudiera reinvertir en investigación. Dormía en un colchón inflable junto a los prototipos. ¿Qué cambió?». Mateo reflexionó un momento. «El éxito trae consigo expectativas», explicó finalmente.
Primero de los inversionistas, luego de la junta directiva, eventualmente del mercado entero. Sin darme cuenta, empecé a medir el valor de cada decisión en términos de crecimiento y rentabilidad, no de impacto real. La camarera llegó con los entrantes. Una reinterpretación de platos tradicionales con ingredientes locales. El aroma era delicioso. «Esto se ve increíble», comentó Mateo, genuinamente impresionado. «Espera a probarlo», respondió Elena con una sonrisa cómplice. Tenía razón. Los sabores eran excepcionales, auténticos pero refinados sin pretensión. «Entonces, ¿qué pasó hoy?», preguntó Elena después de unos momentos. «Te escuchabas diferente por teléfono. Más centrado». Mateo le contó sobre la llamada del doctor Morales y los registros que podrían ayudar en su defensa legal. «Es como si el universo estuviera conspirando para recordarme por qué comencé todo esto», concluyó. «Primero tu nota, luego esta llamada inesperada». «¿Mi nota te ayudó?», preguntó ella, con un destello de vulnerabilidad que Mateo no había visto antes. «Más de lo que imaginas», respondió con sinceridad. «Llevo días rodeado de abogados y ejecutivos hablando de estrategias legales, valoraciones de activos y planes de contingencia. Nadie, ni una sola persona, había mencionado el propósito real de la empresa: ayudar a personas reales». La conversación fluyó naturalmente mientras disfrutaban de la cena. Elena le contó sobre su semana en la peluquería, incluyendo una anécdota sobre una cliente anciana que venía cada jueves desde hacía 20 años para el mismo peinado. «Le ofrecí actualizarlo varias veces, pero siempre se niega», explicó con cariño. «Dice que su difunto esposo la conoció con ese peinado y que cuando se reencuentren en el más allá, quiere que la reconozca de inmediato. Hay belleza en esa constancia», observó Mateo. «La hay en las pequeñas tradiciones», concordó Elena. «En las cosas que permanecen iguales mientras todo lo demás cambia». A medida que avanzaba la noche, Mateo se sorprendió por la facilidad con que conversaban. No había pretensiones ni agendas ocultas. No necesitaba impresionarla con historias de éxito empresarial o contactos influyentes. Con Elena podía simplemente ser. Para el postre, compartieron un flan de cajeta que Marco, el dueño, insistió en prepararles personalmente cuando supo que Mateo era el invitado de Elena. «Eres querida aquí», comentó Mateo, observando el cariño con que todos trataban a Elena. «Son mi comunidad», respondió ella con sencillez. «Nos apoyamos mutuamente». Cuando Marco abrió este lugar, organizamos su inauguración con clientes de la peluquería. Cuando yo estaba por perder el local hace 2 años por un aumento de alquiler, Marco y otros vecinos me ayudaron a negociar con el propietario. «Esa clase de comunidad es invaluable», reflexionó Mateo. «Y cada vez más rara. Solo si decides que lo sea», respondió Elena, mirándolo directamente. «Las comunidades existen cuando las personas deciden que son más importantes que las transacciones». Sus palabras resonaron profundamente en Mateo. Durante años, había visto cada relación a través del prisma del beneficio potencial. Incluso las amistades tenían un componente estratégico. ¿Cuándo había perdido la capacidad de conectar genuinamente con otros? Al terminar la cena, Mateo insistió en pagar, pero Marco se negó rotundamente. «Es un honor tenerlo aquí, señor Salvatierra», dijo el restaurantero con sinceridad. «Mi sobrino tiene diabetes. El sistema de monitoreo que su empresa desarrolló le ha cambiado la vida a nuestra familia». Mateo se quedó sin palabras, conmovido por este recordatorio inesperado del impacto real de su trabajo. Al salir del restaurante, la noche era fresca pero agradable. Las calles del barrio estaban tranquilas, iluminadas por farolas antiguas que creaban un ambiente casi cinematográfico. «Te acompaño a casa», ofreció Mateo. «Vivo a solo 6 cuadras», respondió Elena. «Podemos caminar, si no te importa». El trayecto a pie resultó ser exactamente lo que ambos necesitaban. Un tiempo tranquilo para asimilar la conexión que estaba creciendo entre ellos. Caminaban cerca, sus manos ocasionalmente rozándose, cada contacto fugaz enviando una corriente de electricidad por la espina dorsal de Mateo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó mientras doblaban una esquina. «Me siento más cómodo aquí, en estas calles que apenas conozco, que en los círculos sociales donde he pasado la última década». Elena lo miró de reojo. «Tal vez porque aquí no tienes que pretender ser nadie más que tú mismo», sugirió.
No hay expectativas que cumplir ni imágenes que mantener. Llegaron al edificio terracota que Mateo recordaba bien de aquella noche lluviosa. «Gracias por la cena», dijo Elena, deteniéndose frente a la entrada. «Fue refrescante». «Gracias a ti por sugerirlo», respondió Mateo, «y por recordarme que hay un mundo fuera de las salas de juntas y las cortes legales». Se miraron en silencio por un momento, la tensión entre ellos palpable pero no incómoda. «Elena», comenzó Mateo, su voz más suave, «estos días han sido complicados. Podría perderlo todo, la empresa, la reputación, el legado que construí. Y sin embargo, esta noche, por primera vez en años, me sentí completamente en paz». Ella lo observaba con atención, sus ojos reflejando la luz tenue de la entrada. «Hay cosas que nadie puede quitarte, Mateo», respondió finalmente. «Tu visión, tu propósito, tu capacidad para volver a empezar si es necesario». «¿Y si no quiero empezar solo esta vez?», preguntó dando un pequeño paso hacia ella. El corazón de Elena dio un vuelco, pero mantuvo la compostura. «Estás en medio de una tormenta», le recordó suavemente. «Las decisiones tomadas en crisis rara vez son las más sabias. O quizás son las más honestas», rebatió él. «Cuando todo lo superficial es arrastrado, lo que queda es lo esencial». Estaban ahora más cerca, la energía entre ellos casi tangible. «Mateo», susurró Elena, «no puedo ser otra distracción en tu vida, ni tú en la mía. Ambos hemos pasado por demasiado para conformarnos con algo pasajero. No busco una distracción», aseguró él con intensidad. «Busco claridad. Y contigo todo parece más claro». El momento se expandió, cargado de posibilidades. Finalmente, Elena tomó una decisión. Se acercó y con suavidad besó la mejilla de Mateo, muy cerca de la comisura de sus labios. «Buenas noches, Mateo Salvatierra», murmuró. «Llámame cuando hayas enfrentado tus tormentas. Estaré aquí». Con esas palabras, se alejó hacia la entrada del edificio. Antes de desaparecer en el interior, se volvió una última vez. «Por cierto», añadió con una pequeña sonrisa, «creo en ti. En el hombre que construyó algo para salvar vidas, no en el empresario que los medios describen. No lo olvides». Cuando la puerta se cerró tras ella, Mateo permaneció inmóvil por unos momentos, sintiendo el peso y la promesa de sus palabras. Algo estaba cambiando dentro de él, algo fundamental que trascendía la crisis corporativa que enfrentaba. Mientras caminaba de regreso a donde había estacionado su auto, su teléfono sonó. Era Ricardo. «Mateo, tenemos un desarrollo importante», anunció su abogado sin preámbulos. «Victoria ha contactado a nuestro equipo. Quiere hablar. Dice que tiene información que podría cambiar todo». Mateo se detuvo en seco. «¿Qué clase de información?». «No lo especificó», respondió Ricardo. «Solo dijo que se dio cuenta de que Joaquín la ha estado manipulando. Aparentemente, descubrió sus verdaderas intenciones». «Podría ser una trampa», advirtió Mateo, repentinamente cauteloso. «O podría ser nuestra salvación», rebatió Ricardo. «Quiere verte personalmente. Mañana, al mediodía, en el Café Mirador». Mateo consideró la propuesta, consciente de las implicaciones. «Estaré allí», decidió finalmente. «Pero necesito que prepares un plan de contingencia. No confío en ella». «Por supuesto», acordó Ricardo. «Te enviaré los detalles al amanecer». La llamada terminó, dejando a Mateo con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la posibilidad de resolver la crisis legal. Por otro, la incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Victoria. Sin embargo, mientras continuaba su camino bajo el cielo estrellado, descubrió que las dudas sobre Victoria no lo atormentaban como antes. La noche con Elena había cambiado algo fundamental en su perspectiva. «No busco una distracción, busco claridad». Sus propias palabras resonaban en su mente mientras conducía de regreso a su penthouse. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo Salvatierra sentía que estaba encontrando exactamente eso. Claridad sobre lo que realmente importaba, sobre quién quería ser realmente. La tormenta corporativa que enfrentaba podría destruir su imperio. Pero quizás, reflexionó mientras la ciudad brillaba bajo la noche, ese no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de algo mucho más significativo. El Café Mirador, ubicado en la planta baja de uno de los edificios más emblemáticos del distrito financiero,
Era un lugar frecuentado por ejecutivos y figuras de la élite empresarial. Con su decoración sofisticada y discretos reservados que garantizaban privacidad, era el escenario perfecto para negociaciones delicadas y encuentros que requerían discreción. Mateo llegó 10 minutos antes de la hora acordada. Había elegido un traje gris oscuro, su armadura para las batallas corporativas. Se sentía extrañamente desapegado de la reunión que estaba por tener, como si observara los acontecimientos desde cierta distancia emocional. El maître lo reconoció inmediatamente y lo condujo a un reservado al fondo del establecimiento, protegido por paneles de madera oscura y alejado de miradas curiosas. ¿Desea ordenar algo mientras espera, señor Salvatierra?, preguntó el camarero, que se acercó inmediatamente. «Solo agua mineral por ahora», respondió Mateo, consultando discretamente su reloj. Faltaban exactamente 7 minutos para el mediodía cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Ricardo. «Equipo de seguridad en posición. Abogado en el café de enfrente. Listo para intervenir si es necesario. Ten cuidado». Mateo respondió con un simple «entendido» y guardó el teléfono. No creía que Victoria representara un peligro físico, pero las precauciones legales eran esenciales. La última semana le había enseñado que subestimar a sus adversarios era un error costoso. A las 12 en punto, Victoria Alarcón apareció en la entrada del reservado. Llevaba un elegante traje sastre blanco que contrastaba dramáticamente con su cabello negro impecablemente peinado. Sus tacones de diseñador resonaron suavemente en el suelo, mientras se aproximaba a la mesa. Mateo se puso de pie, más por hábito que por cortesía. Notó inmediatamente que algo había cambiado en ella. La usual expresión de confianza absoluta había sido reemplazada por una mirada cautelosa, casi vulnerable. «Mateo», saludó ella, extendiendo su mano formalmente. «Victoria», respondió él, estrechándola brevemente antes de indicarle que tomara asiento. Hubo un silencio tenso, mientras el camarero regresaba para tomar la orden de Victoria. Un té de jazmín, sin azúcar. Cuando quedaron nuevamente solos, ella fue la primera en hablar. «Agradezco que hayas venido», comenzó, su voz cuidadosamente controlada. «Sé que no tenías ninguna razón para acceder a este encuentro. La curiosidad es una fuerza poderosa», respondió Mateo con calma. «Ricardo mencionó que tenías información relevante para mi situación actual. Una situación que, debo recordarte, tú ayudaste a crear». Victoria bajó la mirada momentáneamente, un gesto que Mateo nunca le había visto hacer en los 3 años que estuvieron juntos. «Merezco eso y más», admitió ella, sorprendiéndolo. «Lo que hice, lo que permití que sucediera, fue imperdonable». Mateo la observó con atención, buscando señales de manipulación o falsedad. Victoria siempre había sido una excelente actriz cuando la situación lo requería. «¿Por qué el cambio repentino de lealtad?», preguntó directamente. «Hace una semana estabas felizmente del brazo de Joaquín mientras destruía mi reputación». El camarero regresó con el té de Victoria. Ella esperó a que se retirara antes de continuar. «Porque descubrí que he sido tan utilizada como tú», respondió, su voz adquiriendo un tono amargo. «Joaquín nunca estuvo interesado en mí, solo en lo que yo podía proporcionarle. Acceso a ti, a tus archivos, a tu confianza». Sacó de su bolso una tableta electrónica y la deslizó hacia Mateo. «Hace 3 días encontré esto en su estudio privado, un plan detallado, trazado hace más de 2 años». Mateo activó la pantalla. Lo que vio le heló la sangre. Una estrategia meticulosamente diseñada para destruir Salvatierra Tech desde adentro, utilizando a Victoria como punto de acceso. Cada paso había sido calculado. Desde el inicio de su relación con ella hasta la humillación pública en el evento, seguido por la demanda estratégicamente presentada. «¿Cuándo comenzaste a...?» Mateo no pudo terminar la pregunta. La traición era demasiado profunda. «¿A traicionarte?», completó Victoria, la culpa evidente en su rostro. «Aproximadamente 8 meses después de conocernos. Joaquín me contactó, ofreciéndome una oportunidad de inversión exclusiva. Usó eso para manipularme, para convencerme gradualmente de que tú estabas explotando mis conexiones para tu beneficio». «Nunca hice tal cosa», protestó Mateo. «Lo sé», admitió ella, «pero Joaquín es convincente, y yo siempre he sido ambiciosa. Me presentó pruebas falsificadas de que estabas preparándote para desecharme una vez que agotaras mi utilidad.
Para cuando me di cuenta de la manipulación, ya estaba demasiado involucrada. Mateo hojeaba los documentos digitales, cada página revelando un nivel más profundo de la conspiración. Esto va más allá de la competencia empresarial, observó. Esto es personal. Victoria asintió. Lo es. Encontré correspondencia de hace 15 años. Tu padre y el padre de Joaquín eran socios en una empresa de tecnología médica incipiente. Tu padre desarrolló el concepto inicial del sistema de monitoreo cardíaco. Mateo levantó la mirada, sorprendido. Mi padre nunca mencionó ninguna sociedad, porque Armando Montero lo traicionó, explicó Victoria. Intentó registrar la patente a su nombre mientras tu padre estaba hospitalizado. Cuando fracasó, utilizó sus influencias para bloquear cualquier financiamiento potencial. La empresa quebró, y meses después tu padre falleció. ¿Estás diciendo que Joaquín está completando lo que su padre comenzó?, confirmó ella. No es solo por dinero o poder, es venganza. Cree que tu éxito se construyó sobre ideas robadas a su familia. Mateo se reclinó en su asiento, procesando la revelación. De pronto, la magnitud del odio de Joaquín cobraba sentido. ¿Por qué me muestras esto ahora?, preguntó, aún cauteloso. ¿Qué ganas con esta confesión? Victoria sostuvo su mirada directamente, algo que no había hecho desde que comenzó la reunión. Redención tal vez, respondió con honestidad. O justicia. Joaquín no solo quiere destruir tu empresa, Mateo. Quiere borrar completamente el legado de tu padre. Y yo... Su voz se quebró ligeramente. No importa qué errores haya cometido. No puedo ser cómplice de eso. Tomó un sorbo de su té antes de continuar. Hay más, añadió, deslizando una pequeña unidad USB hacia él. Grabaciones de Joaquín discutiendo el plan con su abogado, admitiendo explícitamente que las acusaciones de fraude son falsificadas. Y lo más importante, confesando que sobornó al juez Gutiérrez para que te declare culpable, sin importar las evidencias que presentes. Mateo tomó la unidad USB, consciente de que sostenía en sus manos la clave para salvarse legalmente. ¿Cómo conseguiste esto? Resulta que no soy la única que Joaquín ha subestimado, respondió Victoria con un destello de su antigua confianza. Siempre he sido precavida con mis inversiones. Instalé sistemas de seguridad en todas las propiedades donde invertí capital, incluido su ático. Él nunca lo supo. Mateo guardó la unidad en su bolsillo interior, su mente corriendo para evaluar implicaciones y estrategias. Con esto podemos contraatacar, reflexionó en voz alta. No solo desestimar su demanda, sino presentar cargos por fraude procesal, soborno judicial y conspiración. Victoria asintió. Puedes destruirlo completamente si lo deseas, confirmó. Tendrás mi testimonio completo, bajo juramento. ¿A qué costo?, preguntó Mateo, aún escéptico de sus motivaciones. Victoria respiró profundamente. Solo pido inmunidad legal por mi participación. No quiero regresar con Joaquín, obviamente. Y no espero tu perdón, Mateo. Sé que lo que hice es imperdonable. Mateo la estudió detenidamente. A pesar de todo, podía ver que había sinceridad en su arrepentimiento. La Victoria que tenía frente a él no era la misma mujer calculadora que lo había traicionado públicamente una semana atrás. No puedo prometer inmunidad completa, respondió finalmente. Eso dependerá del fiscal y del alcance de los cargos, pero haré lo que pueda para minimizar tu exposición legal, siempre que cooperes plenamente. Es justo, aceptó ella. No merezco más. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos. Mateo se sorprendió al descubrir que el dolor y la ira que había sentido hacia Victoria se habían disipado considerablemente. No había perdonado su traición, pero tampoco sentía la necesidad de venganza. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Victoria después de un momento. Durante años, Joaquín ha estado obsesionado con destruirte, porque cree que robaste el legado de su padre. Pero tú fuiste quien realmente honró ese legado, desarrollando la tecnología que salva vidas, mientras él solo buscaba poder y venganza. Sus palabras resonaron profundamente en Mateo. Por primera vez, vio con claridad absoluta el contraste entre ambos caminos. Crear versus destruir, sanar versus lastimar. Debo irme, dijo consultando su reloj. Mi equipo legal estará ansioso por analizar esta información. Se levantó, dejando un billete en la mesa para cubrir ambas bebidas. Mateo, lo llamó Victoria cuando estaba por marcharse. Hay algo más que deberías saber. Él se detuvo.
girándose para mirarla. «Te vi esa noche en el evento de Fernando», continuó ella, «con aquella mujer del vestido rojo. La forma en que te miraba no era como te he mirado yo, o cualquier otra persona en nuestros círculos». Mateo esperó, inseguro de a dónde se dirigía con ese comentario. «Te miraba como a un hombre, no como a un activo o una posición social», explicó Victoria con una sonrisa triste. «No sé quién es, pero parecía ver algo en ti que el resto hemos pasado por alto. Algo real». Por un instante la imagen de Elena inundó la mente de Mateo. Su honestidad directa, su dignidad inquebrantable, su capacidad para ver más allá de las apariencias. «Gracias por la observación», respondió simplemente. «Te contactará mi abogado para coordinar tu declaración formal». Con esas palabras, se retiró del café, sintiendo como si hubiera cerrado definitivamente un capítulo de su vida. En la sede de Salvatierra Tech, la sala de juntas principal se había transformado en un centro de operaciones legal. Abogados, investigadores y especialistas forenses digitales analizaban meticulosamente la información proporcionada por Victoria. Ricardo Torres coordinaba los esfuerzos, su expresión transformándose gradualmente de escepticismo cauteloso a optimismo creciente. «Esto es absolutamente contundente, Mateo», declaró levantando la mirada de la pantalla donde se reproducía una de las grabaciones. «Montero está acabado. No solo podemos desestimar su demanda, sino que podríamos presentar cargos criminales». «¿Cuál es nuestro próximo movimiento?», preguntó Mateo, manteniendo la calma a pesar de las buenas noticias. «Presentaremos una moción de emergencia mañana a primera hora», explicó Ricardo. «Con estas pruebas, podemos solicitar la recusación del juez Gutiérrez por conflicto de intereses. Simultáneamente, entregaremos la evidencia de soborno judicial a la Fiscalía Anticorrupción». Daniela Ortiz, la jefa del departamento legal, asintió en acuerdo. «También recomiendo presentar una contrademanda por daños y perjuicios», añadió. «El impacto en el valor de las acciones y la reputación de la empresa es cuantificable y significativo». «¿Y Victoria?», preguntó Mateo. «Le prometí hacer lo posible para limitar su exposición legal a cambio de su cooperación». Ricardo y Daniela intercambiaron miradas. «Podemos negociar un acuerdo de inmunidad parcial», sugirió Ricardo. «Tendrá que devolver cualquier beneficio económico derivado de la conspiración, pero podría evitar cargos criminales si su cooperación es completa y veraz». «Asegúrense de que así sea», indicó Mateo. La reunión continuó por 2 horas más, refinando estrategias y preparando documentos legales. Cuando finalmente concluyó, Mateo se retiró a su oficina, mental y emocionalmente agotado, pero con una sensación de alivio que no había experimentado en días. Se acercó al ventanal que dominaba la pared este de su despacho. La ciudad se extendía bajo él, vasta y vibrante en la luz de la tarde. En algún lugar entre esos edificios y calles, Elena estaría trabajando en su peluquería, ajena al giro dramático que habían tomado los acontecimientos. Casi sin pensarlo, tomó su teléfono y marcó su número. «Peluquería Nuevo Look», respondió una voz que no era la de Elena. «Buenas tardes», saludó Mateo. «¿Podría hablar con Elena Durán, por favor?» «Lo siento. La señora Durán no está disponible en este momento», informó la recepcionista. «Está en el Hospital San Juan. Su sobrina tuvo una emergencia esta mañana». La preocupación se apoderó inmediatamente de Mateo. «¿Es grave?», preguntó, recordando que Elena había mencionado a su sobrina la noche anterior. «No tengo detalles, señor», respondió la recepcionista. «Solo sé que canceló todas sus citas del día». Después de agradecer la información, Mateo tomó una decisión impulsiva. Llamó a Laura y le pidió que cancelara sus compromisos de la tarde. Minutos después, estaba en su auto, dirigiéndose al Hospital San Juan. El trayecto de 20 minutos le dio tiempo para reflexionar. ¿Por qué sentía esta urgencia de estar presente para Elena? Apenas la conocía, objetivamente hablando. Y sin embargo, en el breve tiempo que habían compartido, ella había impactado su vida de maneras que personas con décadas de relación nunca habían logrado. Al llegar al hospital, la familiaridad del edificio lo golpeó con fuerza. No había regresado desde la renovación del ala de cardiología que había financiado. Las memorias de su padre, de noches interminables de espera, y la impotencia final ante un diagnóstico tardío, resurgieron vívidamente. En la recepción preguntó por la familia Durán. La enfermera consultó su sistema.
Lucía Durán, habitación 312, informó. ¿Es usted familiar? Un amigo de la familia, respondió Mateo, sorprendido por lo natural que sonaba esa descripción. Mientras subía al tercer piso, recordó que no había traído nada, ni flores, ni un detalle para la niña hospitalizada. Se desvió brevemente hacia la tienda de regalos del hospital, donde adquirió un oso de peluche de tamaño mediano y un ramo sencillo pero elegante. Al aproximarse a la habitación 312, vio a Elena sentada en una silla en el pasillo, la cabeza inclinada, aparentemente exhausta. Vestía jeans y un suéter sencillo, muy diferente de su imagen profesional en la peluquería. Su cabello estaba recogido descuidadamente, y su rostro, libre de maquillaje, mostraba signos evidentes de preocupación y cansancio. Nunca le había parecido más hermosa. ¿Un mal día?, preguntó suavemente, deteniéndose frente a ella. Elena levantó la mirada, la sorpresa reemplazando momentáneamente el agotamiento en sus ojos. ¿Mateo? Su voz revelaba incredulidad. ¿Cómo supiste? Llamé a la peluquería, explicó. Me dijeron que estabas aquí. ¿Cómo está tu sobrina? Elena se puso de pie, aún visiblemente confundida por su presencia. Mejor ahora, respondió. Crisis diabética. Su nivel de azúcar bajó peligrosamente esta mañana en la escuela, pero los médicos dicen que estará bien. Mateo le ofreció el ramo de flores, que ella aceptó con una sonrisa cansada. Son hermosas, murmuró. Gracias, pero no tenías que venir. Debes estar ocupado con todo. Quería estar aquí, respondió él con sencillez. ¿Puedo conocerla? Elena asintió, guiándolo hacia la habitación. En la cama de hospital, una niña de aproximadamente 10 años hojeaba distraídamente una revista. Tenía el mismo cabello oscuro de Elena, aunque sus rasgos recordaban más a los de un hombre. Lucía, tenemos visita, anunció Elena. Este es mi amigo Mateo. La niña levantó la mirada, y sus ojos se agrandaron al reconocerlo. «Eres el hombre del comercial de Meditech», exclamó. «El que hace los robots médicos». Mateo sonrió, sorprendido por el reconocimiento. «Culpable», admitió acercándose a la cama. «Y tú debes ser la valiente Lucía. Te traje algo». Le entregó el oso de peluche, que la niña abrazó inmediatamente. «Gracias», dijo con una sonrisa tímida. ¿De verdad haces robots que operan personas? Mi empresa los diseña y fabrica. Sí, confirmó Mateo. Pero son los médicos quienes realmente hacen la magia. Yo quiero ser médica cuando sea grande, confesó Lucía, para ayudar a niños como yo. Con determinación así, estoy seguro de que lo lograrás, respondió Mateo, genuinamente impresionado. La conversación continuó por unos minutos, con Lucía haciendo preguntas sorprendentemente perspicaces sobre tecnología médica y Mateo respondiendo pacientemente. Elena observaba la interacción desde un costado de la habitación, una expresión indescifrable en su rostro. Eventualmente, una enfermera llegó para revisar los signos vitales de Lucía. Mateo y Elena salieron al pasillo para darles privacidad. «No puedo creer que hayas venido», comentó Elena cuando estuvieron solos. «Debes tener 1000 asuntos más importantes que atender». «Nada más importante que esto», respondió Mateo con sinceridad. Elena lo estudió por un momento, como evaluando la veracidad de sus palabras. «¿Qué pasó con Victoria?», preguntó finalmente. Ricardo mencionó ayer que habían concertado un encuentro. Mateo le contó brevemente sobre la reunión y las revelaciones que habían cambiado el panorama legal. Elena escuchaba atentamente, su expresión transitando de la sorpresa a la indignación y finalmente al alivio. «Así que estás a salvo», concluyó. «Tu empresa, tu reputación, todo estará bien». «Parece que sí», confirmó Mateo. «Aunque el proceso legal llevará tiempo, la evidencia es contundente. Joaquín no tiene escapatoria». Elena sonrió, genuinamente feliz por él. «Me alegro, Mateo. De verdad». Se produjo un momento de silencio cómodo entre ellos, como si ambos procesaran el significado de este giro de los acontecimientos. «Hay algo más», añadió Mateo después de un momento. «Algo que Victoria dijo, y que no deja de resonar en mi mente». «¿Qué cosa?» «Que mi padre y el padre de Joaquín fueron socios originalmente. Que el concepto inicial del sistema de monitoreo cardíaco fue idea de mi padre, no mía». Elena escuchaba con atención,
intuyendo que esta revelación era significativa para él. Siempre creí que estaba honrando su memoria al desarrollar esa tecnología, continuó Mateo. Pero resulta que estaba completando su legado sin saberlo. Como si, de alguna manera, él hubiera estado guiándome todo este tiempo. Tal vez lo estaba, sugirió Elena suavemente. No de forma sobrenatural, sino a través de los valores y pasiones que te transmitió. Mateo asintió, encontrando consuelo en esa perspectiva. Todo este tiempo, Joaquín ha estado obsesionado con vengarse porque cree que robé el legado de su padre, reflexionó, cuando en realidad, él fue quien traicionó ese legado al enfocarse en la destrucción en lugar de la creación. Elena tomó su mano en un gesto de apoyo. A veces las personas confunden los legados con posesiones, observó, cuando en realidad son propósitos que se transmiten. Sus palabras resonaron profundamente en Mateo, cristalizando algo que había estado formándose en su mente durante días. Elena, comenzó, tomando ambas manos entre las suyas. Cuando todo esto termine legalmente, tengo que tomar decisiones importantes sobre el futuro de Salvatierra Tech, y me gustaría que formaras parte de esa conversación. Ella lo miró con sorpresa, sin entender completamente. ¿A qué te refieres? No sé nada de tecnología médica. No se trata de tecnología, explicó Mateo. Se trata de propósito, de recordar por qué empecé. Y tú me ayudas a ver eso con claridad. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y la enfermera salió. Los resultados son positivos, informó con una sonrisa. El médico pasará en 1 hora para evaluarla, pero si todo sigue bien, podrá irse a casa mañana. Elena agradeció la información, visiblemente aliviada. Cuando la enfermera se retiró, se volvió nuevamente hacia Mateo. Deberías ir a descansar, sugirió él. Te ves agotada. Mi hermana vendrá en 1 hora para relevarme, respondió Elena. Hasta entonces me quedaré con Lucía. Entonces me quedaré contigo, decidió Mateo sin dudar. Elena lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. No es necesario, Mateo. Sé que debes tener 1000 cosas que... Nada más importante, la interrumpió él, repitiendo sus palabras anteriores. Además, Lucía tiene más preguntas sobre robots médicos que puedo responder. Elena sonrió, cediendo finalmente. Está bien, pero te advierto que una vez que empieza con sus preguntas, no hay quien la detenga. Suena como alguien que conozco, comentó Mateo con una sonrisa cómplice. Regresaron juntos a la habitación, donde Lucía los recibió con entusiasmo renovado. Durante la siguiente hora, Mateo respondió preguntas, compartió anécdotas y hasta dibujó esquemas simplificados de cómo funcionaban algunos de los equipos médicos desarrollados por su empresa. Elena observaba la interacción, maravillada por la paciencia y amabilidad que Mateo mostraba con su sobrina. No había rastro del poderoso empresario, del magnate tecnológico, solo un hombre genuinamente interesado en inspirar la curiosidad de una niña. Cuando la hermana de Elena llegó para el relevo, Mateo se despidió de Lucía prometiendo enviarle algunos libros sobre tecnología médica adecuados para su edad. En el estacionamiento del hospital, Elena finalmente expresó lo que había estado pensando. Gracias por esto, Mateo. Significa más de lo que puedo explicar. No tienes que agradecer, respondió él. Verte con tu familia, entender lo que realmente te importa, me ayuda a recordar lo que es esencial. Se miraron por un momento, la conexión entre ellos más fuerte que nunca. ¿Te gustaría cenar en mi casa esta noche?, preguntó Elena repentinamente. Nada elaborado, solo comida casera y conversación sin interrupciones. La propuesta sorprendió gratamente a Mateo. Me encantaría, aceptó sin dudar. ¿A qué hora? ¿9? Sugirió ella. Me gustaría pasar por casa de mi hermana para asegurarme de que todo esté bien con Lucía. Perfecto, confirmó él. ¿Puedo llevar algo? Elena sonrió, un destello de su habitual confianza regresando a sus ojos. Solo a ti mismo, respondió. Sin títulos, sin cargos, sin imperio corporativo. Solo Mateo. Esa es la mejor versión de mí que conozco, confesó él. Se despidieron con un abrazo breve pero significativo, prometiendo verse en unas horas. Mientras cada uno se dirigía a su vehículo, ambos sentían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente dos extraños unidos por circunstancias extraordinarias.
Eran dos personas descubriendo, con cada encuentro, una conexión que trascendía cualquier acuerdo o conveniencia. Y mientras conducía de regreso a su oficina para finalizar los pendientes del día, Mateo Salvatierra comprendió que, paradójicamente, en medio de la mayor crisis profesional de su vida, había encontrado algo infinitamente más valioso que todas sus posesiones y logros: la posibilidad de un futuro auténtico, con propósito renovado, y quizás con alguien que veía al hombre detrás del imperio.